meta llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Les agradezco infinitamente que puedan estar esta tarde aquí en nuestro segundo coloquio de conversión. Estos coloquios de conversión que son a propósito del año ignaciano, de los 500 años de la conmemoración de la herida de Ignacio de Loyola. Y hoy, además, es un día especial, es 25 de noviembre, y el Papa Francisco, a propósito del 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia, nos dice lo siguiente: las diversas formas de maltrato que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para los hombres y para la humanidad. No podemos mirar hacia otro lado. Las mujeres víctimas de violencia deben ser protegidas por la sociedad. Con este mensajito a propósito del Día Internacional de Lucha contra la Violencia con la Mujer, quisiera presentarles a Edil Calero. Edil Calero es jesuita de la Compañía de Jesús, es de origen boliviano, ingresó a la Compañía de Jesús el 2 de febrero de 1993 y se ordenó sacerdote el 30 de abril del 2005. Profesa sus últimos votos de incorporación definitiva en la Compañía de Jesús el 15 de agosto del 2014. Ha realizado estudios propios de formación en la Compañía de Jesús, licenciatura en Filosofía y Letras por la Universidad Católica de Bolivia, licenciatura en Teología por la UCA de El Salvador, licenciatura de Estudios Eclesiásticos en la Universidad de Comillas, España, y además una maestría en Acompañamiento Espiritual y Espiritualidad Ignaciana por la Loyola Chicago University. Desde el 2005, su apostolado ha sido acompañar la formación de los jesuitas. Como encargado de estudios, ha sido superior de distintas casas en Bolivia y maestro de novicios de la misma provincia. En la actualidad es maestro de novicios del Noviciado Regional San Ignacio, que está ubicado en Cotocollao y es conformado por 3 provincias: Perú, Bolivia y Ecuador. Muchísimas gracias, Edil, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Escuchemos con atención. Gracias, Freddy, por tu presentación. Buenas tardes, amigas, amigos, hermanas, hermanos. Gracias por permitirme compartir con ustedes este rato de reflexión para compartir algo sobre San Ignacio y el legado que nos ha dejado. Hoy vamos a hablar un poco también de la oración ignaciana. Yo pienso que la mejor manera de empezar pues esta charla, esta conferencia, este compartir, puede ser empezando con un momentito de oración, pidiendo la inspiración del Espíritu. Pongámonos en su presencia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros trae en su corazón distintas preguntas, distintos deseos, distintas preocupaciones. Les invito a que nos sintamos mirados por Dios con cariño, con ternura, como Él siempre lo hace. Y pidamos que su Espíritu nos asista y que lo que compartamos aquí sirva para nuestro crecimiento humano y espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pues entonces me han pedido que les hable sobre San Ignacio, los ejercicios espirituales, el legado que nos deja San Ignacio y un poquito también sobre los distintos modos de oración que presenta Ignacio. Yo creo que es bonito esto en este contexto de este año ignaciano. Ojalá que lo que compartamos aquí pueda ayudarnos de alguna manera a crecer humana y espiritualmente. Y bueno, pues la vida de San Ignacio y los ejercicios espirituales en concreto han ayudado a muchísimas personas. Yo creo que también pueden seguir ayudándonos a nosotros. Aunque ustedes ya conocen, voy a empezar haciendo un breve resumen sobre la vida de San Ignacio. ¿Quién fue San Ignacio? Bueno, ustedes saben que se llamaba Íñigo, ¿no? Fue hasta cuando estuvo en París, cuando por algunos, porque no podía registrarse como Íñigo, que tuvo que cambiar el nombre de Ignacio. Entonces Ignacio nació en 1491 en Loyola, en Azpeitia, pues esta población de Guipúzcoa en el norte de España. Sus padres fueron Beltrán Yáñez de Loyola y María Sáenz de Licona. Fue el menor de 13 hermanos. En Loyola, pues su madre muere a temprana edad de él. Los historiadores discuten muchísimo si fue inmediatamente nacer, otros dicen que a los 5 años, otros a los 6, pero lo que sí se sabe es que en Loyola vivió hasta los 15 años, o sea, cuando tenía 15 años. A los 15 años, Ignacio, en 1506, se marchó a Arévalo, Ávila, a la corte con don Juan Velázquez de Cuéllar, contador mayor del rey católico, y ahí aprende a ser cortesano. Don Juan Velázquez sería como el ministro de Economía del reinado, ¿no? Entonces, pues ahí aprendió, por ejemplo, Ignacio a hacer buena letra, a tratar bien el tema de las relaciones humanas, y ahí estuvo hasta los 26 años, cuando don Juan cae en desgracia y muere. Bueno, ¿qué pasó? Pues don Juan Velázquez era una persona de confianza del rey. Cuando muere el rey, su esposa, pues como que desconfía de él y al final terminan echándolo a Ignacio también. O sea, fue un tiempo dificilísimo. Aquí creo que es importante porque miren, normalmente nosotros, como creemos que la herida fundamental de San Ignacio fue la herida con la bombarda de cañón, pero cuando Ignacio fue herido tenía 30 años. Y sin embargo, él en su autobiografía dice, hasta los 26 años, ¿no?, el peregrino fue un hombre dedicado a las vanidades del mundo. Pues parece ser que entonces fue este fracaso el que fue un hito fundamental en su vida, el que le hizo preguntarse por el sentido de su vida. O sea que, por eso muchos especialistas en San Ignacio les gusta presentar, y es verdad, a Ignacio como un hombre de muchos fracasos. Pues miren, su madre murió a una temprana edad. Este también fue un fracaso enorme que tuvo San Ignacio. Y claro, imagínense y proyectemos al Ignacio de esa época, 26 años, cuando lo normal era que
los jóvenes se casen a los 18, 19, 20 años. Tener 26 años, por supuesto que era una interrogante fuerte para él. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Entonces, ahí estuvo, ¿no?, con don Juan Velázquez hasta los 26 años. Después deja Arévalo y marcha a Pamplona al servicio del duque de Nájera, Antonio Manrique de Lara, que era virrey de Navarra. Pues ahí fue en mayo de 1521 cuando Ignacio fue herido en la pierna por una bombarda de cañón. Todos dicen que fue como una bombarda de piedra, porque si hubiese sido de hierro no hubiese podido resistir la pierna, ¿no? Pues fue una bombarda de cañón de piedra. Tras una cura de urgencia fue llevado en litera a su casa de Loyola. Ahí tenía 30 años. En Loyola se da el inicio de su conversión. Íñigo leyó algunos libros sobre la vida de Jesús y la vida de santos. Aquellas lecturas le hicieron recapacitar y le cambiaron el corazón. Ahí, en 1522, inicia su peregrinaje a Jerusalén. ¿Cómo inicia ese peregrinaje? Primero visita el santuario de Nuestra Señora de Aránzazu. El santuario de Aránzazu, o la Virgen entre las espinas, dice, es una Virgen de la fecundidad. Muchos creen que ahí Ignacio, ya como parte de ese proceso de conversión que va viviendo, incluso creen que ahí ofreció su castidad a la Virgen. Posteriormente visita el monasterio de Montserrat. En Montserrat cambió sus vestiduras ricas por una túnica pobre de peregrino y ante la Virgen vela sus armas. Aquí, en Manresa, todavía es un Ignacio que intenta cambiar todo lo exterior. Esto del velar sus armas dice mucho, porque en el fondo quiere dejar esa vida de caballero para empezar a entregarse a Jesús, a Dios. Miren, su primera idea de Ignacio era pasar de largo por Manresa, pero ahí en Montserrat, pues encuentra un gran acompañante espiritual. Y en Montserrat ese monje le da un compendio de un directorio de ejercicios espirituales, lo cual va a inspirar posteriormente los ejercicios espirituales de San Ignacio. Entonces, ahí se confiesa en Montserrat, vela sus armas, y como los peregrinos, ahí en ese monasterio que tiene más de 1000 años, no podían quedarse más de 3 días, pues baja a Manresa. Él primero había pensado quedarse pocos días en Manresa, pero finalmente, pues se queda casi 1 año en Manresa. Y ahí de Manresa es que nacen los ejercicios espirituales, ¿no? Este librito que casi todos conocemos y que alguna vez algunos han tenido la gracia también de hacer. Vivía en un hospitalito, atendía a los enfermos, pero posteriormente se recogía a una cueva, la cueva de Manresa, que ahora es un santuario enorme. Ahí se distanciaba para hacer unos ratos de oración. Cuentan que hacía alrededor de 7 horas de oración cada día. Y ahí en Manresa fue guiado como un maestro enseña a un niño. De ahí
Ignacio saca un deseo, quiere ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén era la tierra de Jesús. Su deseo era conocer profundamente a Jesús. Ese era. Ignacio fue un loco por Cristo, como llegó a decir un monje. Finalmente logra ir a Jerusalén, pero lo que era su gran sueño, vivir y morir en Jerusalén, llega y allá pues solo le permiten estar unos 20 días, no puede quedarse más. Entonces él quería quedarse y pues los franciscanos, el provincial de los franciscanos ahí le dijo, pues mire, si usted no obedece, yo lo puedo excomulgar. Y lo menos que quería hacer Ignacio era pues pecar. Entonces ahí pide despedirse de los santos lugares y finalmente vuelve a tierras, vuelve. Ahí es que se pregunta cuando vuelve a Roma, ¿no? ¿Qué a Venecia? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué debo hacer? Porque sus planes se le fueron, cambió de planes, tuvo que cambiar de planes. Y de ahí surge su llamada también a ayudar a las ánimas. Le impulsó al estudio que se requería en un momento de sospecha generalizada por parte de la Inquisición, a todo lo que sonara a iluminismo. Ahí Ignacio ya tenía 33 años. Y pues pasó un tiempo de 1526 y al 1527, pongo aquí yo estudiando, entre comillas, en Barcelona, ¿por qué? Porque al final no estudió. Su estancia de 15 meses en Alcalá fue bastante agitada y no aprovechó mucho en los estudios. Tuvo problemas por su forma de vestir, problemas porque algunas mujeres solían ir a pedirle consejos, lo acusaron. Estuvo 42 días encarcelado mientras los inquisidores examinaban sus ejercicios espirituales y no encontraron prueba para condenarlo. Pero le prohibieron que diera consejos, ¿por qué? Porque no tenía estudios de teología. Entonces, de alguna manera, le cerraron la boca a Ignacio. De ahí, Ignacio decide estudiar en serio y se fue a París. Ahí pues estuvo estudiando 7 años. Y en el colegio donde vivía encuentra un grupo de amigos a los que ilusionará para trabajar al servicio de Dios. Los 7 sellaron su compromiso de pobreza y castidad ahí en la capilla de Montmartre el 15 de agosto de 1534. En París, ya Íñigo se hace llamar Ignacio. ¿Por qué? Porque tenía una gran devoción a San Ignacio de Antioquía, este santo que él decía que llevaba a Jesús en su corazón, ¿no? Y entonces, pues, este santo que fue devorado por las fieras. Por mala salud, le recomendaron volver a sus aires natales para recuperarse. En abril de 1535. Hay una anécdota preciosa, dice que como tenía una salud tan frágil, había hecho tantas penitencias Ignacio, entonces sus compañeros como que hicieron una colecta y le compraron un caballo, ¿no? Para que él pueda regresar a sus aires natales, ¿no? A su tierra, pues montado en un caballo. En 2 años se encontrarían todos los compañeros en Venecia. Ignacio se queda en Aspeitia, no vuelve a la Casa Torre, se queda cerca de ahí en un hospital, en un albergue para los pobres. Y ahí ayudaba a la gente pobre, daba catequesis a los niños y también a los mayores convencía para corregirse de vicios y vivir como buenos cristianos. Después de ese tiempo, visita a los familiares de los compañeros y a fines de 1535 llegó a Venecia. Mientras esperaba la llegada de sus compañeros, se dedicó a completar sus estudios de teología.
Ahí, en el reencuentro en Venecia, se habían unido 3 compañeros más. El jefe del grupo pues era Pedro Fabro, que ya era sacerdote, y ahí se unió Hayo, Broet y Codiur. Empezaron a preparar el viaje a Jerusalén y mientras tanto vivían en hospitales atendiendo enfermos, y en Venecia se ordenan sacerdotes. Ignacio también se ordenó ahí sacerdote, pero era tan escrupuloso y él quería pues celebrar su primera misa para Navidad por devoción, y tuvo que esperar un año prácticamente para poder celebrar su primera misa. Aquel año no hubo barco en Jerusalén, por lo que fueron a Roma a ponerse a disposición del Papa Paulo III. Deciden constituirse en orden religiosa, la Compañía de Jesús. El Papa dio su aprobación verbal al proyecto y un año más tarde, el 27 de septiembre, lo confirmó por escrito. En 1540, a pesar de las resistencias de Ignacio, pues lo eligen como el superior general de los compañeros, ¿no? Como general de la compañía. Fue bien curioso, dice que todos tenían que votar a quién elegían, y entonces todos votaron por Ignacio, y San Ignacio votó para aquel que tenga más votos, ¿no? Entonces, indirectamente también votó para sí mismo, pero tuvo muchísimas resistencias para aceptar ser general. De hecho, después de un tiempo, él estuvo 15 años como general, 3 lustros, ¿no? Y después de un tiempo renunció. Su sueño de él era irse de misionero, quería irse a Etiopía, ¿no? Pero no aceptaron su renuncia como general. Los jesuitas pronto se extendieron por todo el mundo, Europa, América, Asia y África, buscando el mayor servicio a Dios bajo la dirección del Papa. En 1556 muere San Ignacio, el 31 de julio, ya saben ustedes. Para su muerte ya hay más de 1000 jesuitas dispersos por el mundo. Pues hasta aquí un poco, brevemente, pues un repaso sobre la vida de San Ignacio. Ahora vamos a hablar un poco sobre su legado. A mí me parece importante que empecemos para entender los ejercicios, también para entender lo de los métodos de oración, que empecemos a hablar sobre la estructura de la persona según San Ignacio, la antropología que existe detrás de esta espiritualidad ignaciana. Es bien interesante, miren, para San Ignacio, la persona está constituida, está hecha, diríamos, conformada, en primer lugar, por la razón, la afectividad y la sensibilidad. Estos 3 elementos son los que conforman la persona para Ignacio. La razón hace alusión a las ideas, obviamente. La afectividad para Ignacio alude al amor, al querer. La sensibilidad hace alusión al gusto. Estos elementos mueven la voluntad, pero para San Ignacio la voluntad no se mueve sin los deseos, sin las motivaciones. Por eso San Ignacio le da tanta importancia a los deseos. Los deseos son fundamentales. De hecho, en el examen para los candidatos, cuando alguien quiere ingresar a la compañía, dice, pregúntele cuáles son sus deseos. Y si sus deseos son
amar y servir a los demás. Y si no tiene eso, por lo menos que tenga deseos de deseos. Ahora, es importante, Ignacio fue un obsesivo, diríamos, por la voluntad de Dios. De hecho, para eso son los ejercicios, para descubrir la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios se puede manifestar y se puede presentar ya sea por la razón, ya sea por la afectividad o ya sea por la sensibilidad. Pero lo que Él quiere, Dios es Dios, siempre mayor. Esa voluntad de Dios, ese deseo de Dios puede presentárseme ya sea por las ideas, ya sea por la afectividad o por la sensibilidad. Pero lo que sí quiere San Ignacio es que posteriormente la experiencia de Dios sea una experiencia holística, sea una experiencia integral, sea una experiencia que toque, que permee todos los elementos de la persona. La conversión tiene que ser total y por eso es que él pone distintos modos de oración. Por ejemplo, pone la meditación ignaciana. ¿Por qué? Porque en el fondo, sobre todo, es poner a trabajar la razón. Para quienes han hecho los ejercicios, ya saben ustedes que la primera semana principalmente es meditación. Porque quiere la conversión de las ideas, la conversión de la razón. Pero como esa conversión tiene que ser holística, integral, como un todo, también pone otro modo de oración. ¿Para qué? Para convertir los afectos. Para convertir los afectos. Y ese modo de oración es la contemplación. La contemplación es una oración profundamente afectiva. Profundamente afectiva. Por eso hay algunos teóricos de los ejercicios que dicen es que los ejercicios son una escuela superior de amor, una escuela superior de trabajar los afectos. Y finalmente, también pone la aplicación de sentidos ¿para qué? Para convertir, para trabajar mis gustos, para que mis gustos sean los gustos de Jesús, los gustos de Dios. No se trata de eliminar ningún elemento de la personalidad, sino de ordenarlos. Este es el objetivo de la espiritualidad ignaciana, ordenar nuestra vida, modo y orden, ordenar nuestra vida. Ignacio le da tanta importancia, por ejemplo, en las distracciones, ¿no?, de la oración. Si siempre te distraes con la misma temática en la oración, dice Ignacio, esa temática hágala materia de oración. ¿Por qué? Porque los amores ordenados no distraen. Este es el objetivo. El objetivo es ordenar la vida, ordenar la vida. Una vez estaba dando un taller de discernimiento y yo le digo, miren, Ignacio, les compartía a esos seminaristas y neosacerdotes, les digo, Ignacio no quiere quitar ni eliminar ni la razón, ni la afectividad, ni la sensibilidad, sino de ordenar. ¿De qué se trata? Una cabeza clara, un gran corazón y una fina sensibilidad. Pero Ignacio dice que una persona madura tiene que tener algo, la razón tiene que mandar sobre la afectividad y sobre la sensibilidad. La persona madura, es decir, la razón tiene que tener, dice, a veces en ciertas circunstancias uno tiene que dejarse llevar por la recta razón. Por la recta razón. ¿Por qué?
Porque los gustos son muy frágiles, como ustedes, ¿no? O sea, es verdad que ustedes disfrutan dando clases, pero a veces tienen más ganas que otras. Unas veces tienen más ganas, otras veces menos. Uno no puede moverse solo por los gustos. Por eso es importante, hacia donde apunta la espiritualidad ignaciana es a conformar convicciones. ¿Por qué? Porque las convicciones van más allá de mis gustos. Pues entonces, esta es la estructura de la persona que plantea San Ignacio. No sé si queda claro esto o alguna pregunta o... ¿Queda claro o no queda claro? Muy bien. Vamos entonces ahora a la temática de ¿qué son los ejercicios? ¿Qué son los ejercicios? Así define San Ignacio a los ejercicios, ¿no? En la notación 1, dice, ejercicios espirituales, se entiende, todo es importante. Todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente y de otras actividades espirituales según que adelante se dirá. Porque así como el paseta. Ese todo, a ver, los ejercicios espirituales, en primer lugar, son un método, son un camino, son una mistagogía, como se diría, en palabras un poco más complicadas. Mistagogía, ¿qué quiere decir? Es decir, es un método de iniciación en la experiencia de Dios. Y es un camino, y como un camino es un proceso. Es un proceso. Para quienes han hecho los ejercicios ya saben que los ejercicios empiezan con el principio y fundamento, primera semana, segunda semana, es decir, es un proceso con distintas temáticas. Y aquí el todo me parece importante. ¿Por qué? Porque cuando uno hace ejercicios, todo es ejercicio. No solo, es verdad que el plato fuerte de los ejercicios son las 5 horas de oración, pero todo es ejercicio. Como duermo, en qué ayuno, qué es lo que hago, todo. Por eso, el todo modo, ¿no?, de ejercitarme cuenta en los ejercicios. ¿Ya? Porque esta es nuestra espiritualidad. Posteriormente vamos a hablar sobre ello. ¿Y para qué son los ejercicios? San Ignacio dice que los ejercicios son, en primer lugar, para quitar los afectos desordenados. ¿Por qué? Porque los afectos desordenados no nos permiten ver con claridad la voluntad de Dios. Y una vez quitados esos afectos desordenados, pues buscar y hallar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la estructura del texto? Vamos a ir más rápido, ¿ya? Para después pasar a las preguntas. Pues si quieren yo les dejo esta presentación ahí. La estructura del texto, miren. El texto de los ejercicios primero tiene unas anotaciones y presupuestos. ¿Qué son las anotaciones? Las anotaciones son algunas recomendaciones que da San Ignacio. ¿Para qué? Para hacer con éxito los ejercicios. Son 20 anotaciones. ¿Ya? Entonces, son esas recomendaciones, algunas para quienes hacen los ejercicios y otras para quienes darán los ejercicios. Después viene el principio y fundamento. El principio y fundamento, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo principal de uno? ¿Y qué es lo que nos sostiene? Y el principio y fundamento es, ¿qué es lo principal? Lo principal ahí es que cada uno de nosotros es creado por Dios.
Somos fruto de un amor, somos fruto de un sueño amoroso de Dios. Esto es lo principal. Y de ahí vienen unas consecuencias, ¿no? ¿Cómo he de actuar? ¿Cómo he de comportarme? Bueno, vienen los exámenes. Después está la primera semana. ¿En qué consiste la primera semana? La primera semana es la gran temática del tomar conciencia de mi pecado y experimentar la misericordia de Dios. Después, fíjense la diferencia que existe entre la primera semana y la segunda semana. En la primera semana, cada uno de nosotros somos objetos de misericordia. En la primera semana de ejercicios, cada uno de nosotros somos objeto de misericordia. Objeto quiere decir receptores de misericordia. La misericordia se me da a mí, yo recibo esa misericordia. Pero a partir de la segunda semana yo tengo que convertirme en sujeto de misericordia. Sujeto de misericordia. Pero ese ser sujeto de misericordia no lo voy a hacer a mi antojo, sino que tengo que aprenderlo de Jesús. Y por eso, en el número 104, ¿qué es lo que se nos pide? Pedir conocimiento interno del Señor. ¿Para qué? Para más amarle y seguirle. Es decir, tengo que aprender de Jesús cómo comportarme, cómo vivir. Tengo que configurar mi vida con la de Cristo. Esto es lo de la segunda semana. Tercera semana, la pasión, ¿no? Pasión y muerte, es decir, este modo de vida pues me lleva, ¿no? Este modo de vida tiene sus consecuencias. De mí fue mi profesor fue John Sobrino, y recuerdo cuando hablaba del tema de la tercera semana, escribía una pregunta: ¿por qué mataron a Jesús? ¿Por qué mataron a Jesús? Y decía, mataron a Jesús porque estorbaba. Es decir, su modo de vida, su modo de actuar, que es lo de la segunda semana, pues estorbó, creó conflicto, conflictuó a las autoridades civiles y a las autoridades religiosas. Posteriormente viene la cuarta semana que es ya sobre la experiencia de la resurrección. Y finalmente, ahí está ya la contemplación para alcanzar amor. La contemplación para alcanzar amor, que es como el puente, el vínculo con la vida diaria, con la realidad. Ahí, sobre todo, se nos entrena ¿para qué? Para que podamos descubrir a Dios en todas las cosas. ¿Ya? ¿Qué más sigue? Ya, entonces ahí. Entonces, fíjense que se habla que los ejercicios, el mes de ejercicios tiene 4 semanas, pero no se refiere a las semanas cronológicas, sino que son semanas temáticas. La primera semana es sobre el pecado y la misericordia, que dura alrededor de 4 o 5 días. La segunda semana es la más larga, que dura 12 días, más o menos. La tercera semana otros 4 días y la cuarta semana entre 4 y 5 días. ¿Ya? Bueno, ahí también está el siguiente. ¿Para qué hacer ejercicios espirituales? Esto. Yo creo que hacemos ejercicios espirituales para romper ataduras que no nos permiten ser libres. Todos en la vida como que nos vamos llenando de apegos que menguan, restan, quitan libertad. Y lo que San Ignacio quiere es que seamos personas sólidas, íntegras. Pues, y los ejercicios son un gran medio para ello.
Después, para descubrir el verdadero rostro de Dios. ¿Por qué? Porque los ejercicios, aunque es verdad que la primera semana es un tanto difícil, igual que la tercera, pero es encontrarse con ese amor gratuito e inmenso de Dios. Y finalmente, yo creo que los ejercicios, pues, son para percibir el modo en que Dios nos invita a amar y servir, para configurar mi vida con la de Jesús. Es decir, ¿por qué? Porque eso es vida verdadera, eso es vida auténtica. Lo que Dios desea para mí es lo que me va a planificar más, lo que me va a dar mayor felicidad. Bueno, hasta aquí una pausa, si quieren. No sé si tienen algunas preguntas, comentarios, dudas. No sé si más o menos queda claro esto. Y ante la obra también. ¿Alguna pregunta, comentario? Son un poco tímidos, Edil. Pues entonces, 3 minutos para comentar con el vecino. Adelante. La pregunta no es muy espiritual, pero San Ignacio y sus compañeros, ¿de dónde tenían la plata para mantenerse, ir a universidades, estar en países extranjeros, los viajes? A ver, miren, bueno, San Ignacio estudió gracias a unas buenas amigas que tuvo. ¿Ya? San Ignacio siempre se llevó muy bien con las mujeres. Y entonces, en Manresa, hubo una señora que lo acompañó, que siempre le favoreció económicamente para toda la vida. Tuvo un final un poco medio desgraciado, diríamos, porque, bueno, Inés Pascual, una, ¿no? Ustedes saben que en la historia de la compañía ha habido 4 mujeres jesuitas, ¿no? Una murió como jesuita, hubo un intento de 3. Una de ellas fue gran benefactora de San Ignacio, ¿ya? Gran benefactora de San Ignacio. Y finalmente, cuando se enviudó, quiso hacerse jesuita y la aceptó, pero solo estuvo como 9 meses. Entró con otras 2 y después por unas herencias y todo. Entonces, las mujeres fueron grandes benefactoras de San Ignacio. Hay un libro, Las mujeres en la vida de San Ignacio. Y también, o sea, tuvo sus grandes benefactoras, pero San Ignacio también pues pedía limosna, vivía de limosnas, ¿no? Pero sí que para los estudios ya de París le siguieron aportando estas benefactoras, pero también ya saben ustedes que él se iba a Flandes en vacaciones a pedir limosnas, ahí aprendió un poco cómo ahorrar, porque antes él sentía que ahorrar era como desconfiar de la providencia de Dios, pero poco a poco tuvo que ir cambiando también eso, pues iba, pedía limosnas en Flandes y con eso ya. Al principio se fue a vivir, cuando estuvo en París, se fue a vivir a un hospital, ¿no? Pero le fue muy bien, muy mal en ese hospital. ¿Por qué? Porque ese hospital tenía horarios, era un poco lejos. Siempre llegaba tarde a sus clases y tenía que salir antes porque ya cerraban a las 6 de la tarde, me parece, o a las 7, ya cerraban el hospital, entonces no podía estudiar. Finalmente ya se fue a vivir a esa residencia donde conoció a Pedro Fabro y San Francisco Javier. Pero tuvo muchas
benefactoras, ¿no? Intentaba compartir eso también con los pobres, con la gente pobre. Adelante. Gracias. Yo estaba pensando un poco en la edad. Él fue adulto cuando se ordenó. Y haciendo un poco referencia a la edad, es poco tiempo de lo que él inició la obra. Entonces, la pregunta que siempre me he hecho cuando yo empecé a formar parte es que yo no conocía la magnitud de la Compañía de Jesús a nivel mundial. ¿Cuál sería el secreto para que se haya expandido? Y si hablamos desde el punto de vista exitoso, porque en realidad de lo que he conocido es grande. El tiempo en el que él inició la obra es corto. ¿Cuáles serían los factores por los que se logra tanto éxito como Compañía de Jesús? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, fueron 15 años, ¿no? Solo 15 años. La Compañía de Jesús nace en 1540 y San Ignacio muere en 1556. Y habían más de 1000 jesuitas y además que se daban seleccionaban bastantes, porque ¿cuál fue el éxito? La pasión apostólica. O sea, la Compañía de Jesús es un eslabón y es una orden religiosa con un carisma, con una espiritualidad totalmente distinta a las anteriores. Por eso, entonces fue un carisma, un modo de ser, un modo de actuar, un modo de trabajar totalmente distinto. Y entonces, ¿cuál es ese carisma? Si les preguntarían a ustedes, a ver, ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es lo fundamental? ¿Cuál es la gracia particular que Dios dio a San Ignacio? ¿Ya? Aquí hay mucha gente estudiada así de lo ignaciano y todo ello. ¿Cuál creen ustedes que fue la gracia particular que Dios dio a San Ignacio? Creo que ya le respondí, ¿no? ¿Por qué tuvo tanto éxito? Más de 1000 jesuitas cuando murió y todo ello. ¿Por qué? Porque yo creo que fue un modo de ser religioso distinto, misionero, aguerrido, todo ello. Además, pero que le nacía de una experiencia honda. ¿Cuál es la gracia particular que Dios dio a San Ignacio? ¿Cuál creen ustedes? ¿Ya? Al tener un modo de vida muy elevado y que transforme hacia la humildad, es una fortaleza de carácter, de temperamento, y debe tener un liderazgo. Y creo que la pasión hacia el amor de Cristo, con el ejemplo, es lo que debe haber llegado a las personas. ¿Ya? ¿Cuál creen que, por dónde va esa gracia particular? Creo que antes de los jesuitas las órdenes religiosas vivían. Creo que las órdenes religiosas ante los jesuitas vivían en sus conventos. Ignacio es salir al mundo, entregarse al mundo, servir. Exacto, por ahí va la cosa. O sea, la gracia, esto es lo que los primeros jesuitas, Nadal, por ejemplo, que fue Jerónimo Nadal, el que iba promoviendo, ¿no?, las constituciones de la compañía, decía él, la gracia particular que Dios dio a Ignacio, podríamos resumirla en esta frase que no es de San Ignacio, sino de Jerónimo Nadal, es esta vocación de ser contemplativos en la acción.
contemplativos en la acción. ¿Eso cómo nace? ¿Qué pasó? Pues en Manresa, San Ignacio tuvo lo que se llama una eximia ilustración. ¿Qué quiere decir? Una gran ilustración. Ahí en Manresa tuvo una gran ilustración. ¿Y en qué consistió esta ilustración? En esta gran consolación. Fíjense que fue tan grande esta consolación que dice San Ignacio que ni juntando todas las gracias que había tenido durante toda su vida se podía comparar con esa gracia en particular. Y por eso, cuando preguntaban, ¿por qué esta cosa, por qué esto lo hacemos de esta manera? Él decía, por un asunto que pasó en Manresa, por un negocio que pasó en Manresa. Lo que descubrió ahí San Ignacio en esta experiencia de Manresa fue que la realidad no es un obstáculo para encontrarte con Dios, sino que la realidad es un medio a través de la cual tú puedes encontrarte con Dios. En términos, esto es lo que se llama también panenteísmo, es decir, no es panteísmo, no es que toda la realidad sea Dios, sino que la realidad puede comunicarme a Dios. Por eso se nos invita a nosotros los de espiritualidad ignaciana a descubrir a Dios en todas las cosas. Descubrir a Dios en todas las cosas, ¿no? Y entonces, por eso, ¿qué es lo más particular? Pues esto nos da toda una visión muy amplia porque en el fondo no hay nada profano. Todo puede ser medio divino, como diría Teilhard de Chardin. Y entonces, de lo que se trata nosotros es de descubrir el paso de Dios, el rostro de Dios, la invitación de Dios a través de la realidad. Ahora, en esta pandemia, ¿qué me dice Dios? Ante estos alumnos en concreto que tengo, ¿qué me dice Dios? Y por eso, esto no se lo obtiene de un momento a otro. Miren, ahora estamos en el año de la conversión, ver todas las cosas nuevas, pero por favor, ver todas las cosas nuevas no se lo puede hacer como arte de magia. Nosotros queremos ver todas las cosas nuevas sin hacer el recorrido que hizo Ignacio. Por ejemplo, no puedo ver las cosas nuevas si yo no me desarmo. Tengo que seguir ese itinerario, ese recorrido que hizo Ignacio, y eso es lo que se nos invita. Querer ver todas las cosas nuevas, así como por arte de magia, no va a suceder. Tengo que hacer un trabajo interno, ¿no? De primero disponerme, prestar atención, es decir, dar mayor profundidad a mi vida, todo ello. Pues creo que nos estamos yendo del tema, pero creo que es algo importante, ¿no? ¿Cuánto más? Ya. Entonces, si les parece, yo quisiera hablar, aunque ustedes ya conocen lo del tema de la oración, pues ahí he visto unos carteles ahí bien bonitos sobre la pausa ignaciana y todo ello, ya tienen ahí recursos. A mí me parece que algunos rasgos importantes de la espiritualidad ignaciana es que es una espiritualidad trinitaria. Y esto no va a desdecir que es una espiritualidad con un profundo amor a Jesús, sino que se complementan. San Ignacio, el padre Arrupe, no sé si han escuchado ustedes sobre él, escribió muchísimo. Uno de sus escritos de su madurez, antes de morir, es una joya de escrito, es la inspiración trinitaria del carisma ignaciano. Y esto no lo hemos trabajado mucho,
Pero para San Ignacio, esta dimensión trinitaria era fundamental en su vida. Bueno, los ejercicios tienen todo un cariz trinitario, ¿no? Aunque queremos conocer profundamente a Jesús, pero los coloquios son al Padre, al Hijo, y ¿por qué no al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el autor de nuestra oración. Estamos envueltos en el Espíritu Santo. Y entonces la espiritualidad ignaciana tiene un carácter trinitario. Dios es el que da la misión y nosotros, a través de la misión, sea la que sea, nos unimos a la misión de Cristo. Y eso animado por el Espíritu. A través de la misión, nosotros también participamos de la dinámica trinitaria. Esto es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces, otro rasgo de la espiritualidad es una espiritualidad centrada en un profundo amor a Jesús. Esto que les digo, es una espiritualidad contemplativa en la acción. Contemplativa en la acción. Es decir, pero fíjense, para ser contemplativo en la acción, tengo que ejercitarme. Hay un número de nuestras constituciones que dice: exhorten a los novicios y a los estudiantes que a menudo aprendan a descubrir a Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque eso es un aprendizaje. Tengo que entrenarme. Les cuento una anécdota. Yo soy boliviano y aunque yo soy de Santa Cruz, no sé si han escuchado del famoso Carnaval de Oruro, ¿no? El famoso Carnaval de Oruro. Y entonces estaba trabajando ahí y llega un compañero norteamericano, mexicano, y nos ponemos a ver el carnaval. Y entonces él dice, bueno, ya se imaginan ustedes, esto es apoteósico, ¿no? Es una cosa maravillosa. Y después de un rato, llevamos 1 hora y dice, oye Edil, dice, pero aquí dice, cambian los trajes, pero la música es la misma. Y yo le digo, ¿cómo vas a decir que la música es la misma? Pero si una es morenada, otra es... Para él, todas las músicas le sonaban igual. ¿Por qué? Porque no había desarrollado esa sensibilidad, ¿no? Para captar que este ritmo era distinto del otro. Para él todo era lo mismo. Pues lo mismo en la medida en que yo me ejercito y ¿cuál es el medio para ello? La pausa ignaciana, el examen de conciencia. En la medida en que yo me ejercito, pues voy desarrollando esa sensibilidad para lograr descubrir a Dios en todas las cosas. Entonces, y la invitación es a saber pausar, ¿no? A llevar nuestra vida con hondura, con profundidad. A ver, lo que decía el padre Arrupe, tenemos un montón de experiencias, pero experiencias no reflexionadas son experiencias no vividas. Vivimos un montón de cosas, pero no reflexionamos mucho. A veces, a mí me parece que somos como la imagen esta de las fotocopiadoras, ¿no? Vamos ahí pasando. No, tenemos que hacer alto a nuestra vida. Tenemos que llevar nuestra vida con hondura, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Contemplativos en la acción. El tema del discernimiento. Los ejercicios son una escuela de discernimiento. Los ejercicios son escuela de oración, pero también escuela de discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Bueno, pues saber discernir, ¿no? Separar las voces que hay en mí. ¿Para qué? Para rechazar lo malo y seguir lo bueno. Seguir
la voluntad de Dios, elegir el bien mayor. Es decir, tenemos que discernir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo empecatado, vivimos dinámicas que nos van esclavizando. Entonces, ahí tenemos que discernir. Es una espiritualidad para vivir en solidaridad con los pobres y necesitados. Fíjense una anécdota maravillosa, que la primera lágrima que San Ignacio derramó en su conversión fue una lágrima por un pobre. No fue una lágrima por sí mismo. ¿Cuándo? Cuando Ignacio cambió sus vestiduras, pues al pobre mendigo cuando lo ven que está así como bien cambiado y todo ello, lo toman preso y todo esto, y van y le preguntan, creían que se había robado las vestiduras de San Ignacio, y dice que ahí San Ignacio se enterneció y se puso a llorar. Los pobres siempre han estado presentes en la vida de Ignacio. También San Ignacio fue un hombre de iglesia. La compañía está al servicio de la iglesia. No somos un gueto. Y ahí también yo creo que somos amigos en el Señor y amigos del Señor y cooperamos con hombres y mujeres de buena voluntad. Buscamos ese compañerismo con otros. Yo me preguntaba, para terminar, después si quieren podemos comentar alguna cosa. A ver, ¿qué invitaciones podríamos ver ahora? Y pongo 5, me parece. Yo creo que aprovechar este año ignaciano para profundizar nuestra vida iluminada por San Ignacio. Aprovechar los ejercicios espirituales. Miren, se los digo porque, bueno, pues he dado muchísimas tandas de ejercicios en mi vida de jesuita, ¿no? He dado muchas tandas de ejercicios, he dado el mes y todo ello, porque toca dar. Es un método que si ustedes se meten a fondo y se desarman, se disponen, es un método que funciona, es un método maravilloso. Una vez habían 2 psicólogos que acompañaban a algunos escolares en una provincia, y entonces que ellos, como acompañaban escolares jesuitas, le pregunta, dice, nosotros quisiéramos hacer estos ejercicios espirituales. Y entonces hicieron, y lo hicieron muy bien. Dice, pero si ustedes tienen esta herramienta tan maravillosa, o sea, ¿por qué no la aprovechan más? Los ejercicios bien hechos te sanan, te curan, ¿no? Te integran. Es una herramienta maravillosa. Y hay muchísimas maneras de hacer ejercicios. Y bueno, hay ofertas gratuitas ahí. Lo único que uno tiene que disponerse y priorizar un tiempo, pero vale la pena, ciertamente. ¿Ya? Es una herramienta maravillosa, maravillosa. Entonces, creo que este año ignaciano podríamos pues aprovechar. Hay ejercicios en la vida corriente, en la vida diaria, ejercicios más así, ¿no? Yo creo que también una de las cosas que siempre insistía San Ignacio es el aye kodaye, hacer bien lo que me toca hacer, ¿no?
Creo que sí. Ah, ya, muy bien, gracias. Hacer bien lo que me corresponde. Y ahí, con apertura, con equilibrio. Lo que también se podría decir el magis, que no, la mediocridad no cabía en la mente de Ignacio. Esto es el magis, pero ojo, el magis siempre tiene que ir en equilibrio con el minus. Por eso San Ignacio siempre insistía, soñar en grande, concentrarse en lo pequeño. Soñar en grande y concentrarse en lo pequeño. Magnanimidad, pero con humildad. Humildad sin magnanimidad es achicamiento, apocamiento, ¿no? Humildad sin magnanimidad es apocamiento. Pero magnanimidad sin humildad también es inflar el ego. Equilibrio, tensión. Soñar en grande, concentrarse en lo pequeño. Yo creo un gran desafío actual es toda esta dimensión de profundidad. El anterior padre general que tuvimos, el anterior al padre Arturo Sosa, ¿no? Adolfo Nicolás, él insistía muchísimo en este tema. El tema de la hondura, de la profundidad. Creo que es la única manera para que seamos personas sólidas, íntegras, sabias, que sepamos ubicarnos ante la realidad. Y dentro de esta profundidad, descubrir el trabajo de Dios en la realidad. Mi padre siempre está trabajando, dice, ¿no? Esto es lo que el meollo de nuestra espiritualidad, creer que Dios siempre está trabajando en la realidad. Y entonces la profundidad es lo que me permite ver más allá de la cáscara de las cosas. Y finalmente, yo creo que, miren, el tema de la experiencia honda de Dios. El tema de la experiencia honda de Dios que nos lleva, lo que dirá San Ignacio, a una consolación existencial. ¿Qué es la consolación existencial? La consolación existencial es sentirme siempre en las manos de Dios. ¿Qué es la realidad? Es como estamos. Hay una cosa, bueno, pues hay una experiencia que a mí siempre me llama la atención. Cuando nosotros bautizamos, los curas, ¿no? Cuando bautizamos, para el bautismo, para bautizar, para echar el agua, normalmente tiene que agarrar a la criatura, la madrina o el padrino, ¿sí? Han visto un bautismo, ¿no? Tiene que agarrar la criatura, la madrina o el padrino. Cuando agarra la madrina o el padrino, como no lo conocen mucho, empieza a llorar el niño. Cuando después se le pasa a la mamá o al papá, como arte de magia, ese niño queda callado. Esta es más o menos la metáfora de la consolación existencial. Estamos en las manos de Dios y eso nos produce confianza, confianza. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios, ¿no? Y esto, tener esa convicción, pues te ubica de otra manera ante la vida. Bueno, pues hasta aquí yo creo para una... mire, ya, con esto ya termino. Ya. Fíjense que hay una cosa que a mí siempre me ha impresionado. En las constituciones hay una parte que se habla sobre cómo tendría que ser el general de la compañía. Y entonces se va poniendo distintas cualidades para el general. Dice, pues bueno, primero que sea muy unido a Dios, que haya domado sus pasiones, ¿no? Que sea humilde, que sea más o menos docto, porque, bueno, más o menos entendido, ¿no? De buena ciencia, porque va a tener muchos doctos a su cargo, no sé qué, va poniendo distintas cualidades. Pero lo maravilloso de todo es
que termina diciendo, miren, aunque no tenga todas esas otras cualidades, que no le falte una, dice. Y esa es bondad mucha. Bondad mucha, mucha bondad. ¿Por qué? Porque la bondad nos pone en la línea del reino, en la línea de Dios. Así es Dios, bueno por excelencia. Hace llover sobre buenos y malos, sobre ricos y pobres. Pues esto, ¿no? Hay un padre que antes de terminar su provincialato fue a visitar al padre Arrupe y le dice, padre Arrupe, le pido que me dé como su consejo de vida eterna, digamos. Y el padre Arrupe le dice, mire padre, sea bueno, porque si no, todo lo demás no sirve para nada. Pues la bondad transforma, la bondad cambia, la bondad nos pone en la línea del Evangelio. Pues que estas jornadas nos ayuden a ser un poquito más buenos. Muy bien. Edil, muchísimas gracias por compartirnos este itinerario de Ignacio. Yo me he permitido tomar nota de lo que nos has comentado. Y lo primero es una invitación a preguntarnos constantemente sobre nuestras vidas, ¿no? Y el bien que desde ella podemos hacer. Luego, todo el recorrido de Ignacio, el tener o el poner atención desde los ejercicios en la razón, en los afectos, en los deseos, el estar atentos a que todo es posible ordenar, es decir, en nuestras vidas hay una posibilidad de ordenarnos y esa invitación la hace Ignacio, porque no quiere eliminar nada de nuestras vidas, quiere integrarlas. Yo creo que eso es clave. Luego, toda la experiencia que nosotros y ustedes, sobre todo como maestras y maestros, planta física, administrativos, que podamos tratar de transmitir estas convicciones de vida con nuestros estudiantes, hombres y mujeres. Me pareció muy interesante que en la primera semana somos receptores, en la segunda semana somos sujetos, en la tercera semana son las consecuencias que estas producen, pero hay una cuarta semana que nos permite alcanzar el amor, que nos permite llegar al amor. Y aquí yo creo que es importante hacer un comentario. El fin de semana estuvimos con 22 chicos del CEL, de los campamentos ecuatorianos Fe y Alegría, uno va donde siempre fue feliz. Los campamentos ecuatorianos Loyola, con 22 chicos, y hace como 4 años Jorge Castillo, estaba en este tiempo de maestrillo aquí en el colegio, incorporó el método de votaciones para elegir el consejo del CEL. Entonces los chicos hacen el ejercicio de unir los ánimos y de elegir quién les representa, y es un voto en secreto, es como lo manejan en la curia provincial, con una murmuratio de promedio, de conversar los perfiles de cada uno, cada una, es decir, todo este ejercicio que la compañía hace, que ha hecho bien, pues los chicos del CEL lo viven en la elección del consejo, ¿no? Y luego yo me quisiera quedar con 2 preguntas antes de darles la palabra, si es que alguna o alguno quisiera hacer preguntas, es que si estamos dispuestos y dispuestas a desarmarnos. Yo creo que esta es la clave frente a la realidad que vivimos, a las situaciones que vivimos. Y la segunda, que más que pregunta es afirmación, es que definitivamente la bondad en nuestras vidas nos dejará salir al encuentro de la otra y del otro. Y agradecernos por afirmarnos que siempre estamos en las manos de Dios. Si alguna o alguno tiene alguna pregunta, pues adelante, les damos el micrófono y sin timidez. Y si no, pues tampoco pasa nada.
Bien, pues seguro aparecerán. Si es que hay preguntas posteriores, pues pueden escribir en un papelito, hacérmelas llegar y yo con mucho gusto le paso a Edil y él nos responderá. Pues agradecerle a la Oficina de Gestión Ignaciana y Acompañamiento Espiritual, al Padre Servio, que es quien está organizando todos estos coloquios de conversión detrás, es el quien está detrás del telón, pero que pues la mano de todos y de todas está presente. Muchas gracias nuevamente. Si hay preguntas, pues un papelito y nos hacen llegar. No sé si quieres despedirte por última vez. Bueno, muchísimas gracias por el aguante. Muchas gracias. Al final de la vida llegaremos.